tienen posibilidad de aparecer en los medios de comunicación? Yo creo que no. Y quien te diga que no, te está mintiendo y te está queriendo sacar el ojo. ¿Cuál es el objetivo de que quieras salir en medios? ¿Estás preparado para la repercusión que te puede traer una estrategia de PR? ¿El objetivo es hacerte famoso o famosa? Pues muy bien. En Wildcom no hacemos famoso a nadie. ¿Cómo conseguir los contactos de la gente a la que te quieres dirigir? ¿Redes sociales? X es uno de los canales donde creo que todavía se pueden conseguir contactos, y luego en redes sociales también LinkedIn. Somos muy pesados con esto, pero inteligencia emocional deja reposar el contacto 24 horas. Aunque tú pienses que has inventado la panacea a nivel mundial, tardo 5 minutos en desmentirte. Probablemente hay alguien que está haciendo, quizá hasta en otro país, algo muy parecido a lo tuyo con otro nombre. ¿Qué hacemos cuando la periodista saca algo de información que es más el salseo que la noticia? Ten en cuenta que los periodistas siempre tenemos... En el podcast vídeo de hoy vamos a hablar de cómo lanzar una campaña de PR, que es Relaciones Públicas, en una marca de forma efectiva en todos los canales posibles, porque ya no solo vamos a hablar de un canal este. Exacto. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, Pepe. Un placer. Y sí, al final los tiempos cambian, los medios tradicionales de comunicación son cada vez menos tradicionales y les han salido, digamos, primos hermanos, ¿no? Que son toda esta nueva fauna en los canales digitales de gente que lo está haciendo bastante bien, efectivamente, como esto, y que también están haciéndose un huequito y que también sirven, entre comillas, para una estrategia de PR efectiva. Pues vamos a hablar. ¿Cuál es el punto 1? Te he dicho que hagamos 10. Si sale alguno más o alguno menos, tampoco pasa nada. Vale, me va a costar sintetizarlo en 10, lo voy a intentar. Yo creo que para empezar podríamos decir que para hacer una campaña de comunicación, una campaña de PR efectiva, no necesitas contratar a una agencia de PR. Que esto es tirarte piedras contra tu propio tejado, por así decirlo. Pero en realidad para nada, porque una de las señales al final o una de nuestras características es que somos súper honestas, y es lo primero que digo, no necesitas, si eres un emprendedor o una emprendedora, digamos, con un proyecto que ya ha arrancado, esto luego lo voy a comentar, pero bueno, que no tienes recursos a lo mejor al principio para permitirte un fee de una empresa de PR, no necesitas contratar una empresa de PR para hacer una campaña efectiva de PR. Esto es muy importante. Y quien te diga que no, te está mintiendo y te está queriendo sacar el dinero. Tienes que tener algo que sea noticiable, y yo siempre recomendaría que ese primer impulso salga de la propia marca, de la propia empresa, del propio servicio, o sea lo que sea. Que seas tú quien tengas algo que comunicar, que luego tocaremos, que sea comunicable. Claro, ese es, digamos, como el punto 2, o como quiero hacer más de 10 puntos, es el punto 1.1. Que saldrán 20 hoy, no os preocupéis. Puede salir 20 o 30, depende de lo que dure esta conversación. Pero es verdad que después de tener claro que no tienes que contratar una agencia de PR para hacer esto, sí que tienes que tener claro una serie de variables, ¿no? Lo primero, efectivamente, ¿cuál es el objetivo de que quieras salir en medios? Claro, yo llevándomelo a mi terreno, siempre en esta conversación voy a hablar de medios de comunicación y una campaña de relaciones públicas o de PR destinada a conseguir impactos mediáticos en prensa, online y escrita, en radio y, en el mejor de los casos, en televisión, que es lo que todo el mundo al final quiere, sueña, y nosotros que es lo más complicado. 2 veces. Exacto. Y yo, la primera fue por iba a decir por vuestra culpa. Por nuestra bendita culpa. Exacto, sí, exacto. Lo traigo para que la gente entienda cómo funciona. Nosotros hicimos una campaña de Black Friday que salimos a colgar carteles de no lo compres y no lo necesitas, que realmente era una réplica de una campaña que en Patagonia había funcionado muy bien, pero en España no lo habían hecho. O sea, no es copiar, es adaptar, ojo. Y dijimos, oye, Esther, esto yo creo que puede funcionar, pero como pieza de comunicación hicimos un vídeo que se hizo bastante viral. Sí, total. Que eran nosotros, que parecía que habíamos salido a llenar de carteles Madrid, y no. O sea, llenamos la zona de la oficina. Pero no cuentes eso son estrategias. Pues sí, lo que quiero es que la gente vea que aprenda cosas. Maldita sea. Pero hicimos un vídeo muy guapo, lo mandamos, y ahí vosotros hicisteis vuestra magia y llevárselo a un montón de medios. Sí, es verdad. No sé si podemos citar algún medio donde salisteis, pero me parece como relevante. Sí, claro. Bueno, además es que está colgado al final. Esa es otra de las cosas que voy a contar luego, ¿no? Hay que estar preparado para la repercusión, porque obviamente la repercusión es eterna. Quiero decir, es verdad que a nivel de prensa de papel, a lo mejor pues un periódico físico, pues de 2 semanas, un mes después, quizá nadie se acuerda, pero todo lo online, eso permanece. Si alguien busca información de minimalism, Pepe rodado tal,
probablemente te va a salir esa pieza, que salió en La Sexta, me acuerdo perfectamente. Sí. Además la hizo una muy buena amiga mía de Televisión Española y de Televisión Española por un lado, perdón, y luego en La Sexta. Pero es que luego salisteis en Televisión Española al año siguiente. Sí. Y esta la hizo Ana de la Torre, que la mando un abrazo desde aquí, que es una tía espectacular, una periodista fantástica. Y es verdad que... Pero claro, me sirve vuestro ejemplo precisamente para hablar el tema que nos ocupa, ¿no? ¿Qué pasó con vuestro caso, con Minimalims? Sin querer ser Minimalims centrista. Sí, que un ejemplo. Sí. Pero por si acaso. Claro, teníais una empresa que ya llevaba mucho tiempo en funcionamiento. Ya no solo me refiero a términos de facturación, que también es importante, pero en términos de autoridad. O sea, eres una empresa reconocida en vuestro sector, más o menos mucha. Sí, pero hacéis las cosas bien. En marketing digital sois muy buenos. Podíamos enseñar ya cositas, ¿no?, que habíais sacado a nivel digital de cara a todos estos medios de comunicación que estábamos intentando atacar. Y luego, ¿qué pasó? Que había una percha informativa, no me quiero adelantar, que luego vamos a hablar de las perchas, muy buena, que era, el Black Friday, y ya estamos hablando de hace 4 años, probablemente, 4 o 5 años. Es verdad que estaba cambiando el mindset de la gente hacia, pero el Black Friday cada vez me gusta menos porque no me gusta todo lo que suene a comercial y a comprar si no lo necesitas, precisamente, y vuestro claim era exactamente eso, no lo compres si no lo necesitas. Entonces, intentamos hacer ahí una contrahistoria, ¿no?, que llamamos de, es Black Friday, pero te vamos a dar una opción de una empresa que está haciendo en Black Friday, pudiendo aumentar los ingresos un X% como está haciendo todo el mundo, todo lo contrario. O sea, ellos están abogando por, pero no lo compres, aunque sea Black Friday, aunque tengas descuentos en todas partes. De hecho, ya una de las primeras marcas que yo recuerdo que dejasteis de hacer descuentos en Black Friday, fuisteis vosotros. Sí, luego vino mucha gente, sí. Efectivamente, pero al final eso es, pues lo que te digo, una perchita, se juntaron 2 cosas, percha informativa del Black Friday y una historia con un mensaje innovador al final, ¿no? Muchas veces no tiene que ser el producto o el servicio, que por supuesto es importante que sea innovador, como tú dices, que tenga elementos noticiables. También, digamos, las circunstancias, ¿no? O sea, un mensaje contado de una forma que saques de onda al periodista que tengas enfrente, ¿no? Claro. Y eso con vosotros funcionó fenomenal. A nosotros, en este caso, la idea tenía todo el sentido porque era ir en contra. Ahora sí que es verdad que hay muchas marcas que ya no hacen Black Friday, pero en ese momento no había casi nadie. O sea, de hecho, había una cultura de el 80% de la facturación de un e-commerce era en noviembre y diciembre. Nosotros es como así que tampoco queremos que la gente compre si no la necesita. Pero vosotras, en este caso la idea como que salió de Minimalism, pero si a vosotras os dicen ayudadme a encontrar esa idea, ¿lo hacéis también? Claro, ese es el punto donde yo creo, no he citado el nombre porque estamos hablando de nosotras, como si fuéramos la tríada, ¿sabes? De 200 empleados. No lo he citado hasta que tú me digas que lo puedo citar, pero es verdad que pues sí. Pues citarlo ya mismo. Vale, perdón. Como somos... Bueno, en realidad lo he citado sin querer porque lo llevo en la camiseta, pero efectivamente, por si acaso, yo soy la cofundadora y la CEO de Wildcom, que es una agencia de PR, que la verdad es que pues lo hacemos muy bien y tengo un equipo fantástico de, entre otras cosas, periodistas en activo, que creo que marca mucho la diferencia, ¿no? O sea, nosotros actualmente somos colaboradores en activo de varios medios de comunicación y eso hace que el bagaje periodístico ya lo tienes y efectivamente cuando viene una empresa que quizá no tiene tan detectado como vosotros la intrahistoria, o sea, un mensaje innovador, un mensaje diferente por el que podemos atacar, lo primero que hacemos es eso, hacer una entrevista periodística a esta empresa de la que extraemos los elementos noticiables, porque lo que yo siempre digo que en Wildcom no hacemos notas de prensa, hacemos noticias. Total. Le pongo las siglas de NDP, nota de prensa, pero antes de eso ha habido como un trabajo por parte del equipo, una entrevista en profundidad de la que sacamos en la conversación los elementos noticiables que luego plasmamos en un documento y lo enviamos, ¿no? También voy a hablar de las notas de prensa, hay mucho detractor, ahora no, ya no se mandan notas de prensa. Bueno, pues otra vez te están mintiendo, por supuesto que se mandan notas de prensa, lo que tienes que hacer es una muy buena nota de prensa. Total. ¿Alguna clave que tú hayas visto para que la empresa, lo digo por la gente que nos esté viendo o escuchando, que alguien diga, bueno, yo no tengo nada que comunicar? Pues pongo el ejemplo de Minimalism, vendemos camisetas negras, calzoncillos blancos, quiero decir, no es... Zapatillas ahora. Tampoco es que sea algo diferencial, la diferencia es cómo fabricamos, dónde fabricamos, algo que utilizamos, eso es lo que podemos comentar. ¿Qué ideas o qué forma de encontrar eso que comunicar desde tu experiencia con todas las marcas que habéis trabajado le puedes recomendar a alguien que nos escuche?
Pues este es un tema también un poco polémico. Yo normalmente no soy muy políticamente correcta y no lo voy a ser aquí contigo, mucho menos. Por favor. ¿Todas las empresas tienen posibilidad de aparecer en los medios de comunicación? Yo creo que no. Y además creo que hay muchas que no lo necesitan. Eso me lleva al punto número 2. ¿Por qué quieres hacer una estrategia de PR en medios de comunicación? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer crecer tu empresa de alguna manera, que ojalá ese siempre sea el objetivo. El objetivo subyacente es aumentar tu marca personal. El objetivo es hacerte famoso o famosa. Pues muy bien, en Wildcom no hacemos famoso a nadie. Lo que intentamos es hacer crecer a través de la visibilidad y la autoridad que aportan los medios a la empresa, al proyecto que hay detrás, ¿no? Entonces, este es un punto clave diferencial porque me lleva al punto número 3 probablemente. Vale, ¿eres noticia? ¿Eres noticiable o solo crees que lo eres? Importantísimo. Sí, es que es verdad. ¿Tienes algo realmente que hayas detectado a nivel interno que es relevante? Me da igual, a nivel de cifras, a nivel, como dices, de la propia historia de la empresa. Sí, o un inversor que has metido, que tiene renombre y que al periodista le va a Por gustar. supuesto, una ronda de inversión, al final eso es como súper fácil y mira, voy a dar un truquito que creo que no se dice mucho en España, pero cuando intentamos comunicar rondas de inversión en los típicos diarios económicos que todo el mundo puede conocer, ¿no? Expansión, 5 días, El Economista. Claro que están normalmente más abiertos a recibir ese tipo de información, pero depende de la cifra también. Claro. En España nosotras al menos hemos detectado que a partir del 1.000.000 de euros te hacen casi, te dicen, voy a ver. Claro. Pero por debajo del millón no te abres, y fíjate, 1.000.000 de euros que... No quiero con esto desmerecer a nadie, yo nunca he levantado capital y no me quiero ni imaginar lo complicado que es eso, pero te lo digo porque ahora nosotras tenemos como clientes también de Latinoamérica y de América Latina que están comunicando cosas en España y claro, esta gente viene levantando pues mucho más que 1.000.000 de euros, sí, entonces... Lo que te quiero decir es que probablemente si nos fuéramos ahora a hacer una campaña internacional fuera de España, quiero decir, de PR, tú vas a decirle a un medio de otro país, pues no, es que esta empresa ha levantado 1.000.000 de euros. Te dicen, ya, ¿y? O sea, eso es lo que deberían facturar normalmente, ¿sabes? Y aquí hay 20 que lo han levantado igual. Claro, claro, exacto. Entonces, es verdad que este tema también es importante, por no irnos mucho del punto donde estaba. ¿Por qué quieres comunicar? Vale, lo tienes claro, fenomenal. Tienes claro que lo que quieres comunicar es tu empresa, no tu marca personal, aunque inevitablemente es lógico. La marca personal del portavoz o la portavoz de la empresa, que por cierto siempre suelen pedirnos equipo directivo, sobre todo cofundadores o CEO o la CEO de la empresa. Me refiero a la hora de conceder las entrevistas en profundidad, siempre van a pedir una persona que normalmente haya fundado el proyecto, porque ¿quién mejor que tú, que eres el creador de Minimalims, para hablar de Minimalims? Es que no creo que haya ninguna pregunta que te plantee un periodista que te vaya a descolocar, porque es que es tu proyecto, ¿no? Todo esto tiene al final más razón de ser, que muchas veces las empresas, a nosotras nos pasa, de vez en cuando nos dicen, ya, pero es que el CEO o la CEO o el cofundador o la cofundadora no quiere salir en medios, quiere tener un perfil bajo, ya, pero es que esto también forma parte de tu trabajo. Sí. O sea, no es una cuestión de ego, para nada, es una cuestión, el otro día tuve una conversación justo con un cliente nuevo de Wildcom en este sentido, le decía, mira, es que entiendo que a lo mejor eres una persona más tímida, lo comprendo, pero esto forma parte de tu trabajo. O sea, tú piensas que al igual que sales a vender, al igual que sales a buscar inversores o al igual que sales a aumentar el equipo, si quieres hacer una estrategia de PR, tú tienes que estar ahí dando la cara. Entonces, la marca personal del portavoz de la empresa siempre al final se ve beneficiada, en el mejor de los casos, si la estrategia sale bien y si es una estrategia positiva, que hable bien de la empresa, quiero decir, se ve reforzada de la campaña de crecimiento de la empresa, ¿no? Total. Pero es importante este punto porque me encuentro muchísimas situaciones, quizá no de Wildcom, sino con la gorra de periodista. Yo al final, insisto, colaboro en varios medios de comunicación de gente que viene a venderme tema y que al final la única intención que hay detrás es hacerte famoso. Claro. Y es que yo no hago famoso a la gente. De hecho, me produce un rechazo brutal. No sé si será la edad, Pepe, que a lo mejor también. O sea, llevo como 15 años al final un poco aquí en el ecosistema y hablando y escribiendo y tal de startups, pero a mí me produce un rechazo brutal. Si detecto en 5 segundos, y tengo un superpoder para esto ya desarrollado,
Si la persona que tengo delante realmente me está contando un proyecto que es ilusionante, que él tiene o ella tiene, que quiere crecer y que tiene posibilidades de hacerlo más grande, o la intención que hay detrás es Ser famoso y ser salir famoso. en Instagram. Exactamente. Entonces, esto es importante también. Te digo mi teoría. Esto está Por fuera favor. de los puntos de Esther. Por favor. Yo creo que la gente que es muy brillante Total. Ya sé lo que vas a decir. no está... O sea, yo no soy brillante, Totalmente. ¿vale? Yo soy un trabajador, hago mucho contenido para que la gente entienda minimalism, para que me escuchen, pero tengo en mi entorno a gente que es extremadamente inteligente, que tiene un proyecto de la hostia. No les digas que salgan en un podcast, si pueden no ir a la tele no van, y es como esa gente, el que es muy muy bueno quizás no lo necesite. Luego ya hay un punto en el que dice, bueno, a lo mejor me tengo que exponer porque tengo que vender mi empresa, porque tengo que captar más clientes, pero ya habiendo hecho todo el trabajo previo, es como, ahora me queda otra alternativa porque me están matando. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un porcentaje de este nicho, ¿no? Efectivamente, que es gente que no tiene tiempo para... Normalmente es el equipo de esta gente el que al final escribe a las agencias y dice, oye, es que soy la de marketing, el de marketing, quiero hacer crecer la empresa. Y es justo lo que te estaba diciendo. Para mí no hay mejor señal que luego me reúno con el dirigente, la dirigente de esa startup, y esa persona me dice lo que te acabo de decir. Es que, mira, yo para esto, pues que no voy a tener tiempo. ¿No te vale de verdad mi compañera de marketing? Pues no me vale, pero 100% quiero trabajar contigo, porque efectivamente, o sea, eres alguien que te lo tiene claro porque estás currando. Es que no tienes tiempo. O no quieres. Bueno, ahora porque estamos hablando de PR en medios, pero luego si quieres tocamos lo de LinkedIn, que tú y yo hemos hablado también, pero... Sí. Claro, o sea, no hay mejor señal de... Yo no puedo entender cómo la gente de verdad... Afortunadamente no hay muchos, pero es verdad que hacen mucho ruido, pero hay como un nicho ahí de fauna escribiendo. Joder, 24/7. Sí. ¿Cómo lo hacen? En plan, yo pienso muchas veces, Pepe, te lo juro que lo hemos hablado tú y yo, pero esta gente no trabaja. Claro, o sea, lo único que... trabajo, posiblemente. Su trabajo es escribir en LinkedIn y contestar absolutamente a todos los posts de... Porque no puede ser casualidad. Eso es por el engage de LinkedIn. Pues yo me imagino a esa persona como delante de la pantalla del ordenador comiendo y todo, ¿sabes? En plan... ¡ay! Uno nuevo, voy a contestar. Ese es el plan. Pues trasladado a los medios existen sus homólogos y a esa gente yo intento no darles visibilidad. Y se les ve. Voy a poner un ejemplo para que veáis. Este podcast lo patrocina Holafly, que es la tarjeta de la eSIM con la que trabajo siempre. Que nos encanta, Holafly. A mí me flipa Holafly. Pedro es el fundador. O sea, Pedro decidió patrocinar el podcast. Llevo intentando traer a Pedro al podcast. Y no puede. No quiere. No tiene tiempo. No quiere. No quiere. Es un señor que ha montado un bicho enorme y dice, yo no quiero salir en medio. O sea, que me gusta tu podcast, sigue trayendo a gente, sigue viajando, tal. Y no quiere. Entonces, para mí ese tipo de ejemplo de empresario me parece guapísimo. Le vas a perseguir hasta el fin de los tiempos. No, ya cuando quiera que esto está abierto y que lo quiera. Yo iba a decir que mientras sigan pagando el patrocinio, No, pero es verdad que no puede ser casualidad, ¿sabes? Entonces, en realidad nos hacen un favor porque creo que se descubren mucho a sí mismos. Normalmente la gente... Hace unos meses justo yo publicaba precisamente en LinkedIn. Yo no tengo mucho tiempo para escribir en LinkedIn y la mayoría de los posts lo hago fatal porque son como de cosas que hacemos, ¿no? En plan, hemos hecho esto en Wild, como hemos hecho esto en FSL o yo he hecho esto, he presentado este evento. Entonces entiendo que el engagement pues es el que es, no da para mucho. No pasa nada. Pero hubo un post hace un tiempo que hablaba precisamente de esto, ¿no? Y decía algo así como lo que estamos comentando. ¿Qué objetivo tienes realmente dar la chapa? Total. De cualquier cosa y en cualquier momento, porque realmente eso vende, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, yo creo que en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que cuando empecé con el contenido hace 10 años el objetivo era atraer clientes a la agencia cuando yo hacía páginas web. Ahora es que la gente entienda minimalism. También tiene la parte de posicionarme en algún punto como experto, pues entre comillas, para la gente que lo esté viendo en YouTube. Y luego, obviamente, yo he escrito un libro hace poco, entonces si se venden libros, pues está bien también. Pero ¿cómo se llama yo tu tengo libro? Un objetivo. Todo lo que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo. Me hubiera gustado a mí saber. Están todos los cosas. enlaces en la parte de abajo, porque cosas me puedo ir. Sí. ¿Vamos con el punto 4? Sí. ¿O 4 o 3.4? Sí, yo creo que estamos en el 3.1. Vale. Además lo tengo bastante claro porque si te fijas, el storytelling en esto también es como ordenado, ¿no? Es que tiene sentido, para mí al menos. El punto siguiente podría ser, vale, lo tenemos claro, venga, pues vamos para adelante. ¿Estás preparado para la repercusión que te puede traer una estrategia de PR? Esa es guapa, porque no todo el mundo está dispuesto a que... O sea, mi madre, por ejemplo, encantada de que salga en la tele, en ese tipo de cosas.
También porque yo tengo un perfil que no me meto con nadie. O sea, tengo muy claro que quiero comunicar. Voy a estar aquí toda mi vida mientras siga pudiendo hablar a una cámara. Mi madre contenta. Pero ya hay gente que al exponerse les puede traer cosas negativas. Totalmente. Yo, fíjate, no iba tanto por ahí que también, sino si la estrategia de PR es sumamente efectiva y se te juntan en una semana, que nos pasa de vez en cuando, varios cuestionarios que responder, varias entrevistas presenciales en el mejor de los casos, en estudios de radio, en plató de televisión, y tienes que compaginar eso con trabajar en el día a día delante del ordenador, es complicado, ¿eh? Y es que lo tienes que hacer, porque vuelvo al punto, ya no me acuerdo, 1.2. Sí. Pero lo tienes que hacer porque la persona, insisto, el portavoz de la empresa no puede variar en una estrategia de PR. Claro. Aporta, creo, mucha autoridad el hecho de que sea normalmente la misma persona. Si tenéis la suerte de que el proyecto lo compartís entre dos, si sois 2 fundadores o 3 fundadores, pues fenomenal, porque al final, como siempre me piden un perfil muy alto, directivo, cofundador, bueno, venga, pues si tú no puedes en un momento, seguramente puede algún compañero tuyo, pero normalmente, si no, si eres un fundador y eres el CEO de la empresa, te van a querer a ti, y es que tienes que estar ahí. Total. No hay nada que te quite más reputación que quedar mal cuando ya has iniciado una estrategia de PR con los periodistas, con los medios y por ende con la gente que te ha conseguido esas entrevistas, ¿no? Que para nosotras eso es clave y es súper importante, y es lo primero que digo cuando nos presentamos, ¿no? A veces en las reuniones antes de empezar a trabajar con alguien. ¿Estás preparado para la repercusión que te va a traer esto? Porque la realidad es que puede pasar. No es una ciencia exacta, no sé si va a pasar, pero la experiencia nos dice que puede pasar. Entonces tienes que tener claro, depende de la duración de la campaña. Nosotras, por ejemplo, hacemos campañas trimestrales, ahora más semestrales, porque como vamos al medio plazo, largo plazo, a conseguir entrevistas en profundidad ya, no tanto tan inmediato, la nota de prensa que salga hoy en varios medios, me da igual si a la semana siguiente ya no sales en ninguno. Total. Es que te puede pasar y tienes que estar preparado para la repercusión. Esto es muy importante. Un punto más. Puede haber una repercusión a nivel de venta de producto y de servicio, que ya no es solo si tú estás preparado. Que se te caiga la web. Claro, que vendas demasiado, que empiece a colapsar la parte del servicio que estás ofreciendo. O sea, piensa muy bien cuál es el objetivo, que eso lo hemos hablado. Piensa bien cuál puede ser la repercusión con expectativas muy bajas. Quiero decir, súper importante. Yo creo que es muy importante por todas las veces que yo he salido en la tele, o en en radio, o en podcast masivos. Yo siempre que voy a un sitio voy con todas las ganas de intentar aportar lo mejor. Hay veces que eso mete 100.000 euros al año en Minimalism o cero. Y es como, bueno, yo he ido con la misma energía y con el mismo objetivo. Entonces, que entendamos que no por salir en una tele, no por salir en un podcast o salir en una revista, lo vas a reventar. Pero hay un porcentaje de veces que engancha, y como enganches bien, tienes que estar preparado o preparado. Eso es, las expectativas. El punto número 4 probablemente. Perfecto. Buenísimo tema. Esto es un temazo, de hecho, porque jugamos siempre con unas expectativas en PR altísimas. Además es inevitable, yo lo comprendo. Y claro, unas expectativas muy altas en un, digamos, ámbito que no, insisto, no es una ciencia exacta y que hasta que no te pones a trabajar no sabes cómo va a ir, te puede jugar una mala pasada y generar una frustración brutal por parte de la empresa que está queriendo aparecer en medios, insisto, y que a lo mejor está buscando una inmediatez en esas apariciones, cero orgánica, me da igual, más cantidad que calidad. Y eso es un error. Otra de las cosas que siempre digo cuando empezamos a trabajar, por favor, quítate expectativas. Las expectativas cuando empecemos a rodar, cuando el proyecto esté ya saliendo, ahí yo creo que vas a poder ver más o menos, pero intenta desde el inicio no ir con unas expectativas muy altas porque luego el guantazo puede ser espectacular. Sí. Yo esto no lo he vivido a nivel personal, pero lo he vivido con gente que a lo mejor tira un poco por la parte de ego que decías, de me voy a posicionar. Siempre hay eguito detrás, ¿eh? Y yo, por ejemplo, lo que hago, pues si alguien le ayuda, es cada vez que voy a dar una charla, intentar charla, podcast o lo que sea, intento dar lo mejor de mí, pero pienso también en cómo puedo reutilizar ese contenido que he grabado en ese momento para dar algún mensaje en mis redes sociales, que puede ser coger una entrevista, hablar con el entrevistado y decir, otro día en Intereconomía, pues una de las cosas que tengo que hacer estas semanas es escribir a Willy y decir, oye, ¿puedo sacar algún reel de esta conversación para que también os traiga tráfico a vosotros? Claro. No solo para que me traiga tráfico a mí. Entonces, que entendamos un poco que tenemos que tener unos objetivos que ya lo hemos tratado, tenemos que tener un porqué y que las expectativas pues pueden salir muy bien o pueden salir muy mal, y esto es tirar fichas
hasta que una ficha... Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo siempre estoy hablando en términos orgánicos, yo no sé cómo lo hace el resto y casi todo es muy lícito. Yo no me meto en las estrategias de los demás, pero en nuestro caso, que apostamos por lo orgánico 100% y que muy poco realmente de branding content o de publireportaje o al final cualquier cosa que sea pagada y que te va a garantizar esa inmediatez que muchas veces buscas. Claro. Ya ni hablo de las típicas plataformas que pagas 150 euros, 200 euros y te sale literal tu nota de prensa hasta tu contacto debajo, que no hay cosa más cutre, por favor. En 2025 todo el mundo sabe que eso es pagado, chicos. No hagáis eso, por favor. O sea, no lo hagáis. Es que es totalmente contraproducente, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, eso, que intentemos expectativas bajitas y estar muy con los pies en el suelo. O sea, tenemos que ser conscientes de, más allá de que nosotros pensemos, es normal, que nuestro producto o servicio es pues la panacea aquí, nadie ha inventado nada como lo tuyo, eso tardo 5 minutos en desmentírtelo. O sea, probablemente... Aunque tú pienses que has inventado, ya te digo, la panacea a nivel mundial, probablemente hay alguien que está haciendo quizá hasta en otro país algo muy mejor, parecido a lo tuyo con otro nombre. Entonces, todos estos términos muy grandilocuentes, soy el único a nivel mundial, soy lo más... Hay que intentar evitarlos en PR. También es una cuestión de expectativas, si te das cuenta, ¿eh? Y también yo creo que esto lo sabrás tú mejor que yo, pero el filtrado que pone el periodista o la periodista, si le llega el típico claim de somos la única startup en el mundo que hace no sé qué, hemos venido aquí a salvar vidas. Sí. Dios, que muchas son verdad. O sea, claro, ese es el punto. Claro. ¿Tú estás segura de que haces esto de forma genuina? Nadie has hecho un trabajo de investigación por parte de todo tu equipo durante meses de asegurarte de que realmente sois únicos haciendo esto, porque si es así, pa'lante. Claro, claro. Pero lo que te estamos diciendo es que probablemente no es así. Total. Entonces, cautela, un poquito de cautela, un poquito de precaución. Total. ¿Tenemos todo esto ya preparado? ¿Somos conscientes de la repercusión que podemos obtener? Venga, fenomenal, pues vamos para adelante. Estrategia de PR, tienes que segmentar la gente a la que te vas a dirigir con el documento, ¿vale? O sea, fíjate, antes de hacer ese documento, nota de prensa, información en general que vas a mandar a los periodistas, tienes que hacerte una base de datos que espero que la hayas empezado a hacer un año antes, porque obviamente... es complicadísimo. Eso es un trabajo de campo que o inviertes literal, yo me imagino una persona ahora que tenga que empezar de cero a hacerse su red de contactos o su base de datos de periodistas, su agenda de medios, perdón, que luego si quieres te cuento cómo podemos conseguir esos contactos y tal de una forma, digamos, más coherente y también ágil, pero me imagino a alguien que tenga que ponerse de cero a hacer esto, ostras, pues es que tienes que vivir probablemente una semana, no hacer nada más o estarte hasta las 2 de la mañana fichando contactos de periodistas. Sí. Y claro, insisto con lo de la segmentación, o sea, tienes que ser muy consciente, vale, ¿en qué sector te mueves? ¿Qué producto o servicio tienes? Claro. Exacto. Vale, ¿cuáles son los periodistas de los medios generalistas, de los medios más de nicho, de emprendimiento, de medios incluso, no sé, es que puedes tener un producto del sector del lujo y a lo mejor también puedes intentar tocar a medios de comunicación de esa índole, ¿no? Luego, insisto, con lo de prensa, online, escrita, radio y televisión. O sea... Y súmale podcast, Instagram... Perdón, sí, por supuesto. O sea, súmale todos los canales digitales. Claro. Tienes un trabajo de campo ahí que eso se hace durante años y años. O sea, nosotras... Recomendación, contratar a Esther. Claro, bueno, no sé, ojalá, o pero... tienes una persona en el equipo que se dedique a medios, que las necesitas tener todo el año, o es mejor contratar a alguien y hacer algo. O sea, al final no sé si es mejor, pero creo que ese es el punto diferencial entre las agencias y alguien que empiece de cero, que claro, la base de datos la agencia ya la tiene. Total. Porque en nuestro caso llevamos 8 años, pero la gente que lleve, yo qué sé, 15 años o, bueno, en cualquier caso que lleves más de un año, ¿no? Construyéndote tu base de datos, ese trabajo ya lo tienes hecho. Entonces... Pero si no lo tienes, insisto, siempre partimos de la base acordados del 1 que no es necesario contratar una agencia de PR para hacer todo esto. Pero entonces te tienes que poner ahí a sacar contactos debajo de las piedras y además hacerlo con un punto
Fíjate, Pepe, esto es súper diferencial en 2025. Mira que en las estrategias de PR se va a incorporar una de las tendencias es, por supuesto, inteligencia artificial en todos los procesos. Yo como periodista utilizo la IA en mi día a día para transcribir audios en las entrevistas, para 1000 funciones, sí. En las agencias igual, en PR igual. Va a haber también, por supuesto, que medir con muchísima más exhaustividad los resultados, se les van a tener que presentar a las empresas. Ya, pero esto, si lo hubieras hecho no con mi agencia, sino a lo mejor pagando, ¿cuánto te hubiera costado realmente? Claro. O sea, todo eso es tendencia de 2025, pero hay una tendencia en 2025 que ya pasaba en 2017 que se va a mantener por los siglos de los siglos y es la inteligencia emocional y los valores. Esto nunca cambia, sobre todo lo primero. Inteligencia emocional a la hora de conseguir esos contactos, que puede ser el siguiente punto, si quieres. Claro. Cómo conseguir los contactos de la gente al final a la que te quieres dirigir, ¿no? Inteligencia emocional, lo voy a repetir varias veces porque me parece clave y lo sigo echando mucho de menos. Gente, seguramente también por las prisas, y es que las prisas en PR probablemente son tu peor enemigo. O sea, vamos, me podría dar un brazo ahora mismo porque es uno de los principales problemas a la hora de no conseguir resultados, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir? ¿Dónde están los periodistas realmente, ¿no? Para en algún momento, a ver si te conceden un momento y con el objetivo final, lógicamente, de tener su contacto y luego mandarle la información que a continuación os voy a decir cómo debería ser, ¿no? Están, por supuesto, desde la pandemia muchísimo más. Redes sociales. Red social, esto me va a doler un montón. Yo defendía mucho Twitter, ahora X. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que ya no existe. No existe. Estoy pensando hasta salirme de X, que me da una pena. Yo estoy fuera. Ya, pero ahora estoy en LinkedIn. Claro, eso es lo que iba a decir. Pero es verdad que X, tengo que decir que si hacéis un experimento ahora con nosotros que nos estáis escuchando y ponéis en X, me cuesta hasta llamarlo X. Todavía, ¿eh? Puedes llamarlo Twitter si está muerto. Si ponéis en Twitter, en el buscador de Twitter, periodista, me lo invento, Periodista, economía. Una búsqueda súper random. Te va a salir efectivamente, espero, que ya es que hace mucho que no me suelo meter en el día a día, pero hasta donde yo sé, te salen en el buscador varias bios de X de diferentes periodistas, en este caso económicos, y la mayoría de ellos probablemente tengan su email directamente de empresa, del medio al que pertenezcan, en su biografía, en su bio de X. Sí, eso es un una forma privado le puedes tirar. También, pero es que a veces ni hace falta. O sea, te juro que muchos de ellos y de ellas tienen en sus bios ya el email porque, por supuesto que esto es una relación, al final siempre lo digo, es una transacción. Claro. Es una transacción de información. Y tiene que ser una relación sana también, porque por supuesto que los periodistas necesitamos buenas historias diferentes, genuinas, nuevas, a fin y al cabo. Claro. Pero también necesitamos que nos dé ese trabajo un poquito hecho, ¿no? O sea, que por favor hayas detectado, insisto, el valor diferencial de tu empresa, que me des la información un poquito ordenada y sobre todo que lo hayas segmentado. Es decir, si me vas a dar, me lo invento, un contenido de beauty, de belleza pura, el nuevo serum de X marca, a una periodista de economía, pues es que te va a decir, en el peor de los casos no te contesta y en el mejor te va a contestar diciendo, pues mira, fulanito, fulanita, no soy la persona que estás buscando porque si has leído mis artículos, que espero que lo hayas hecho, verás que yo escribo de economía o economía digital, yeah, pero no de belleza, ¿no? Y lifestyle. Entonces, a eso me refería con la segmentación, ¿no? Importantísimo. Claro, es súper importante. Pero bueno, X es uno de los canales donde creo que todavía se pueden conseguir contactos y luego en redes sociales también LinkedIn, efectivamente. LinkedIn, claro, vuelvo a ese punto extra de inteligencia emocional. Un error muy frecuente, ¿no? Que al final todo es esto, es inteligencia emocional. Te contactan, a mí, por ejemplo, me pongo a mí en primera persona. Me contacta X directora de marketing, además es que lo estoy viendo, nueva petición, directora de marketing de esta empresa, la acepto. Joder, no puede ser que a los 5 minutos de haber... Bueno, a los 5 minutos, no, porque mensaje si te privado. Pillo ahí, si estás conectada en LinkedIn en ese momento, a los 5 segundos, mensaje privado súper enlatado, que le estarás acribillando a todo el mundo, que en el mejor de los casos a lo mejor has puesto mi nombre. Hola Esther, soy fulanita, estoy en esta empresa que tiene este producto que te va a encantar, creo que deberías sacarlo en medios. Inteligencia emocional, déjame reposar 24 horas. Porque a mí eso me pasa en el podcast. Claro, porque tengo este empresario o empresaria
A ver. ¿Usted quién es? Punto Nos hemos conocido. Quieras que no está en mi casa. O sea, la respeto y puede ser una idea muy buena. Yo tengo una respuesta para esta gente. A ver. Además de alguno que se autoinvita, le digo lo que cuesta hacer un podcast, que lo digo, de media cuesta hacer. ¿La gente se autoinvita a tus podcasts? Una vez al día. O sea, pero se esto... autoinvitan en primera persona. O sea, sí, yo sí. te escribo, yo Esther, te escribo y te digo, hola Pepe, soy Esther. Yo creo que soy buena invitada para tu podcast. Sí. Esto no ha sido así, ¿eh? No, Tengo que aclararlo. A mí me ha invitado de forma genuina. Sí, porque creo que puede aportar mucho valor, que lo que yo os traigo es valor bruto. Cada podcast más o menos cuesta 650 euros lanzarlo. Entre estudio, editores, que nosotros tenemos 2, y esto la gente no lo ve. Entonces, cuando me llega un mensaje de esos, yo hay veces que digo, primero, si crees que tienes algo muy relevante que contar, ponte a contarlo. Que ya si es tan relevante, me llegará tu contenido, te veré por Instagram, te veré por LinkedIn, y ahí es donde yo diré, vale, te quiero traer al podcast porque estás aportando una nota de leche. No utilices mi canal para explicar algo que no has validado que la gente quiere escuchar. O sea, primero haz tu trabajo y luego ya, pues, como en caso lleva 10 años haciendo su trabajo, hemos trabajado juntos y digo, oye, quiero que la gente entienda cómo hacer algo de PR. Totalmente. Pues te invito a casa. En casa nos tomamos un café. Totalmente. Pues en LinkedIn, de verdad que somos muy pesados con esto, pero inteligencia emocional, punto más, diríamos. Total. Deja reposar el contacto 24 horas. También, con una búsqueda súper random, con el buscador de LinkedIn, además que tiene un montón de subbuscadores. O sea, si depende, está en Madrid, porque eso te facilita. Quiero decir, soy muy madrileño centrista, perdón, que claro, yo soy madrileña. Pero bueno, segméntalo hasta el último punto, ¿no? O sea, más allá de buscar periodista, economía, vale. Madrid, ¿está entre tus contactos cercanos? Perfecto. ¿Está trabajando actualmente? Es que tienes que buscarlo bien. ¿Está trabajando en el medio que tú crees que está trabajando esta persona? Tienes que irte al medio de comunicación y comprobar si esa persona lleva sin escribir a lo mejor en ese medio 6 meses, porque quizá... posiblemente ya no está ahí, que hay un montón de rotación de periodistas. O hay freelance, si se diga. Eso era otra cosa que iba a contar. Me parece súper interesante y súper potente a nivel de PR el perfil de periodistas freelance. Yo soy periodista freelance y claro, por si acaso lo explico, freelance es, todo el mundo espero que sepa lo que es, pero llevado al periodismo significa que obviamente puedo estar colaborando en varios medios y normalmente la gente colabora, escribimos sobre temas de lo que tenemos mucha experiencia, ¿no? O sea, si te sirvo Esther, que escribe en Forbes, pero también escribe en Disruptores del Español, pero también escribo en la revista Elle, normalmente siempre voy a tocar los mismos temas. En mi caso, emprendimiento, startups, tecnología, economía digital, por ahí me muevo. Entonces, probablemente si te he sacado... me lo invento, si te he sacado porque me ha cuadrado en la revista Forbes en algún momento, quizá me puedes escribir... yo qué sé, 6 meses después, 1 año después, si tienes otra cosa diferente a lo que ya me has contado en el primer medio donde te he sacado, y quizá pues puedo intentar venderlo si me encaja Disruptores del Español. Pero tiene todo sentido porque es relación personal. Claro. O sea, ya hay una relación contigo, a ti te apetece trabajar con esa persona, volvemos a lo de antes. Esa parte empática tiene que estar y si no está, problemita. Claro, no, totalmente. Entonces, más allá, ya tenemos varios contactos de periodistas, ¿no? Sumados a nuestra base de datos, a nuestra base de medios. Insisto que esto en una semana no lo tienes, ¿vale? O sea, te pueden servir 2, 3, que tengas 4, pero claro, piensa que la gente tarda también en aceptarte las solicitudes, que tienes que validar lo que te he dicho. Oye, esta persona sigue escribiendo aquí. Y más allá de este medio, ¿dónde escribes si es freelance? ¿Te has leído algunos artículos? A lo mejor me has mandado, ojalá, un mensajito personalizado también que nos encanta. Oye, Esther, he leído el último artículo tuyo del Español hablando de, Spicatec, es que este Spicatec, VR Cardio, que están previniendo las arritmias, brutal, con tecnología, un corazón eléctrico. Pues mira, el caso es que yo tengo algo, joder, así sí. Claro. O sea, porque te has mostrado, te has mostrado interesada en mi trabajo de forma un poco genuina también. O sea, no has venido a intentar atacarme, discúlpame el lenguaje, me entendéis todos, en el mejor sentido, ¿no? A intentar al final sacar provecho de mí, que yo no tenga la sensación de que me quieres por el interés. Totalmente. Que al final, esto lo resume todo. Que sí, pero no. O sea, exacto. Que sí, pero... Que sí, que yo sé ya, venga, claro. Que sí. Pero, jolín, vamos a intentar... Dame un poco de cariño,
Exacto, dame un poco de cariño. Exacto. Yo creo que esa frase es perfecta en todos los sentidos. Vamos un poquito más allá. El que le mando, ¿no? Que sería el 7. Exacto. Venga, vale, pues te doy mi contacto. Ah, pues venga, sí, claro que sí, envíamelo a ta. Perfecto. Venga, pues te escribo, lo tienes en un ratito porque tengo la información preparada. Va, estupendo. Vale, por email. El email sigue funcionando. ¿Sabéis dónde no hay que contactar o a través de qué medio no hay que contactar normalmente a los periodistas? El teléfono. Si tienes mi teléfono personal, que yo no tengo teléfono de empresa, si tienes mi teléfono y me quieres llamar sin conocerte yo de nada para venderme un tema, que eso me pasa, no me vas a dar buena impresión, me voy a enfadar. Yo me enfado mucho con esto. Se ha regañado, de hecho, se ha regañado. Sí, pero está porque bien. es que es increíble, con toda la ley de protección que hay y todo, la gente la verdad es que se arriesga mucho con esto. Total. Ya ni hablo de notas de prensa a través de WhatsApp. Esto pasa también, ¿eh? O sea, a mí me llegan, ¿eh? Pero, macho, y yo no soy alguien que no periodista. conoces de nada, Claro, que es un claro. número de estos que yo estoy acojonada con todos los fraudes digitales, que estoy cogiendo los teléfonos de gente que no conozco y ya no digo ni sí, digo, como antes cuando teníamos fijo, digo, dígame. Yo hago un truco, no valdrá para nada. Y yo me ¿no? madreo Entonces, mucho. No sé si sirve esto o no, pero lo hago. yo dejo un silencio incómodo de 10 segundos. Que esa me encanta. Y si cuelgan, pues ya está. Me O encanta sea, yo eso. nunca cojo un teléfono que no sea tal, pero si como hay mucha IA llamando. ¿Dejas pues, 10 segundos en silencio? Sí, sí. Joder. Y soy Eso es otro nivel. muy borde si no tengo el teléfono. Claro, Muy borde. claro. Yo intento no ser borde, Yo sé. pero sí intento dejar claro, porque de verdad, jolín, es que es súper incómodo, es que no, eso no puede ser, porque lo primero que pregunto es, perdona, antes de continuar, ¿cómo has conseguido mi teléfono? Por eso. Y la gente, claro, se resiste a decírtelo, ¿no? En el mejor de los casos, joder, es que esto me ha pasado. Me han dejado caer que no, de una base de datos, tal. Digo, perdona, ¿has comprado ¿Quién te ha vendido una base de datos con los teléfonos de periodistas? Sí, sí. Macho, es que eso es súper ilegal. Totalmente. Entonces, por favor, un respeto aquí también. De verdad, esto lo digo con el corazón en la mano. Si tienes el teléfono de un periodista, a no ser que sea un colega tuyo, a no ser que ya tengas una relación previa. Eso está bien. Estoy hablando de gente que no nos conocemos previamente de nada y que te tomas esa libertad, ¿no? De escribir a través de WhatsApp, Esther, soy fulanito de esta agencia, te mando esta nota de prensa al WhatsApp. Wow, es que eso me parece, y ya llamar. Yo siempre intento ser súper polite. Perdona, mira, te dejo mi email donde recibo normalmente las propuestas de contenido para que por favor me lo mandes por ahí y no quiero continuar la conversación aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, tal. Total. Y de hecho suelo decir en plan, cualquier propuesta de contenido que tengas en el futuro, por favor evita llamarme porque este es mi teléfono personal. O sea, el mail... Los periodistas no solemos tener teléfono de empresa. Yo no sé, a no ser que seas el director o alguien... Que alguien te lo coge. Pues, claro, efectivamente, o alguien de comercial. A los comerciales de los medios llamarles, que eso se van a poner muy contentos, sí. Pero los redactores no solemos tener teléfono de empresa, ¿no? Entonces esto es fundamental. Mandar por mail. Mandar por mail, perdón, que con eso iba, ¿no? Anda, que no nos desviamos del tema, pero es que es súper importante. Estas cositas realmente son las que enriquecen este contenido, ¿eh? Mandar por email las notas de prensa. La nota de prensa no ha muerto, solo tienes que hacer una muy buena nota de prensa, una nota de prensa que no parezca una nota de prensa, que sea una noticia a la que le pones el formato de nota de prensa. Nota de prensa buenísima. ¿Cómo es una nota de prensa buena a día de hoy? Ojalá, esto es muy complicado, pero ojalá no supere las 2 hojas de Word, ¿vale? Como mucho. Exacto, como mucho. Si lo puedes sintetizar en una, que entiendo que es complicado, nosotras no conseguimos ya, a no ser que sea una convocatoria de prensa, que sí que es en una, no conseguimos contar lo que queremos contar en una hoja de Word, me parece muy complicado. Y si tienes un vídeo o algo que lo resuma, lo incrustas. Sí, arriba del todo. O sea, nosotros, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de inicio de Black Friday Minimalism, yo creo que la nota de prensa es, oye, hemos hecho esto. Exacto. No te dije trabajar más, ya está hecho, hemos lanzado este vídeo, míratelo, si te interesa, escríbenos y cuadramos. Justo, eso dar el trabajo lo más fácil que puedas. Eso es, has dicho una cosa muy importante que luego vamos a comentar también junto con lo que hay que mandar con la nota de prensa, pero por terminar con la nota de prensa, loguito de tu empresa arriba del todo, con la primera página basta, ¿vale? Arriba del todo, en buena calidad, no hay nada más cutre que poner un pantallazo del logo que se ve borroso. Seré yo que tengo TOC, pero... Por favor, el logo con buena calidad arriba del todo. Titular
Claro, como estamos hablando de intentar que se parezca lo más posible a un titular periodístico, pues es que depende, ni muy largo ni muy cortito, es decir, ni 3 palabras ni 2 párrafos de titular. Esto lo digo, por ejemplo, pues en Disruptores del Español, al final, si os fijáis, sí que ponemos titulares bastante extensos para mí, pero sin embargo en Forbes sí que me piden más cortitos. Entonces, como no hay una regla establecida para todos, vamos a intentar que sea una frase, ¿vale? Una frase contundente. Si tienes cifras, por ejemplo, si es un estudio, es un informe, ojalá que sea propio de tu empresa, porcentaje muy potente en el titular, ojalá que resuelva algún problema, lógicamente, o solucione algún problema de un conjunto de población, eso siempre está fenomenal. Luego, entradilla. Normalmente la entradilla es como, digamos, viene a seguir explicando lo que no has podido explicar en el titular, ¿no? Entonces la entradilla también puede ser una frasecita que esté centrado el titular y la entradilla, insisto, terminando de explicar justo la frase del titular. Y luego ya vamos al cuerpo del texto. Ubicación, si estás en Madrid, Madrid, coma, el día en el que vas a enviar la nota de prensa, no el día en el que la has escrito, el día en el que la voy a recibir yo, que soy periodista. Esto parece una tontería, no lo es, porque si lo primero que veo después del titular es, hoy no sé a qué día estamos, 13 de marzo, si veo 10 de marzo de 2025 Madrid, significa que probablemente esa nota de prensa ya se la has enviado a más periodistas antes que a mí. Probablemente. A lo mejor no, a lo mejor la has hecho el 10 de marzo y te has esperado al 13. Ya, pero yo no tengo por qué saberlo y sobre todo en los medios lo que queremos es, hombre, en la medida de lo posible tenerlo los primeros. Un poco exclusividad, ¿no? Luego hacemos, si quieres, yo luego explico lo que es una exclusiva y un embargo, que esto es importante. Pero todo lo que suene vale, me la ha enviado casi la primera, aunque sea mentira, probablemente es mentira, porque si no me has avisado de que me la envías en exclusiva o es una noticia embargada, pues probablemente, claro que se la has enviado de forma masiva a los contactos de tu agenda de medios, ¿no? Pero bueno, que suene un poquito a inmediato, ¿no? Luego el cuerpo del texto. Como dice Pepe, si tienes un vídeo potente, aunque sea corporativo, ya eso decido yo si luego lo puedo meter o no. Si tienes un vídeo corporativo potente de lo que haces, sobre todo esto pasa mucho con los productos, pues en Minimalist, claro que tenéis que enseñar el producto, ¿no? Sí. Si lo tienes al principio del todo, con un enlace puesto ahí, que me lleve directamente, ojalá, a tu canal de YouTube, donde a lo mejor lo pueda ver con un poquito más de profundidad. La página web de la empresa también metería el link. Este es otro temazo. Total. ¿Los medios de comunicación están obligados a publicar el link? No. ¿Va muy bien para SEO? Sí. ¿Va muy bien para SEO? Sí. Si tú le mandas a tu agencia de PR, oye, pero además es que quiero que me publiquen este link concretamente porque me viene bien para... No va a pasar. No, o sea, o tienes ya te digo, eres colega del periodista que a lo mejor tiene un poco más de poder de decisión en ese medio. Normalmente los medios no publican los links, ¿vale? Entonces, dejad de intentarlo. Quiero decir, al contrario, quiero decir que lo pongas, porque nunca se sabe, que lo pongas en tu cuerpo del texto una vez, tampoco hace falta poner cada vez que salga el nombre de tu empresa 12.000 links. Con que lo pongas una vez al principio que se vea bien, perfecto. Pero que sepáis que no están obligados y que la realidad es que casi nunca un medio publica el link de la empresa. O sea, eso ya me parece como un milagrito del PR. Pero más allá de eso, al final del cuerpo, que insisto, ojalá no tenga más de dos hojas de Word como máximo, y tenga, además de un tochaco de texto, un título 2, a lo mejor, con un resaltadito también. Negrita, sí, una negrita, más allá de la información que has contado al principio, algo muy específico que sea súper potente. Por no irme del estudio informe, pues a lo mejor otra cifra muy potente, otro porcentaje que tengas detectado que es súper bueno, ahí en un parrafito para finalizar, y el contacto al final. Parecerá una tontería lo que voy a decir, pero el hecho de no poner el contacto al final de un documento hace que probablemente puede pasar. El periodista le interesa la información, se descarga la nota de prensa, se le va la olla, borra el email y se ha dejado la nota de prensa en la pantalla del ordenador para luego trabajarla, y no lo encuentra. Y es una tontería porque quiere contactar a la empresa y ya tiene que meterse en la página web, lo cual va a significar que probablemente va a contactar a la empresa directamente. O sea que si sois una... cliente o al de hola, no sé qué. Y esos mensajes sabemos que
Bueno, ojalá no, pero se pueden perder. Nosotros los atendemos en 2 horas, pero no va a mí. O sea, no todas las empresas son mínimo al IMSS. O sea, puede pasar que no se conteste tan rápido. Y normalmente los medios, necesitamos pues un poquito de rapidez en la respuesta. Porque a lo mejor te estoy diciendo que se me ha quedado un hueco para el programa, me lo invento, de radio, de por la tarde, y jolín, que encajas. Y si no tengo respuesta lo más rápido posible, pierdes esa oportunidad. Y por supuesto que buscas otro. Es que tardas, Pepe, 5 minutos en encontrar... Por suerte, muchas empresas... Eso es. Entonces, eso es importante. Venga, lo mandamos en el email también. Esto ya me parece como absurdo decirlo, pero por supuesto que el asunto del email es importante. Yo siempre, normalmente nosotros lo hacemos muy personalizado hasta el extremo. O sea, en los emails ponemos a la ATT, atención de... Me lo invento. Bueno, no me lo invento, que existe esta persona. María José Serranillos, Expansión. María José, que aparte de ser una periodista increíble, normalmente es la que trata los temas de startups en Expansión. Propuesta, 2 puntos. O directamente el titular, que como va a ser súper llamativo y va a ser bastante informativo, pero guay, bien contado, pues a lo mejor le llama la atención. Ya el asunto del email ya va a hacer que esa persona probablemente descargue el documento, ¿vale? Una cosa que no recomiendo para nada, esto pasaba mucho y yo decía, ¿pero por qué hagan esto? Copiar y pegar la nota de prensa de Word en el mail, como si fuera como el cuerpo del email, a mí me parece como poco elegante. Esto ya es una opinión más personal, porque es verdad que a veces funciona, pero yo prefiero un email personalizado también en el cuerpo diciendo, buenos días, Esther, soy fulanito tal de no sé qué. Mira, creo que puede interesarte entrevistar, o creo que tengo un contenido sobre que hacemos adjunto la nota de prensa, adjunto, a esto voy, esto es súper importante, adjunto 2 fotos en horizontal, espero, de la persona que podría conceder las entrevistas, que es el CEO o la CEO de la empresa, o el fundador o la fundadora de la empresa, y aquí tienes mi contacto, si te interesa saber más, si te interesa cerrar una entrevista, a tu completa disposición. Un texto cortito, Pepe, o sea, no necesitas más, porque si le interesa se va a descargar la nota de prensa, que espero que esté en Word. En Word. Llevo diciendo esto desde 2017 que creamos Wildcom, te lo juro. Sigo recibiendo notas de prensa en PDF. Claro. Que yo lo entiendo, porque podéis pensar que cutre Word, ya, pero que todo tiene su intríngulis, que a mí me viene muy bien descargarme en Word y copiar y pegar, claro. Sobre todo entrecomillados, que no puedo cambiar porque es el testimonio de la persona directamente en el medio, ¿sabes? O directamente en el documento que yo luego pase a mis editores. Total. Que no es una cuestión de que quede mejor o peor, que me manden la nota de prensa en Word. Chico. O sea, la cuestión es que todo lo que está diciendo Esther es sentido común. Sí. O sea, que penséis... Lo voy a poner muy fácil. Pensar cómo le gustaría, o sea, te gustaría a ti, periodista, si tú fueras ese periodista, que te mandaran algo. Sí, oye, a tu nombre, algo un poco más detalladito, una parte emocional si hay, resumen porque te mandan 10 notas de prensa donde lo puedas leer y tú decidas si te encaja o no de forma ágil. Pues piensa en hacer una nota de prensa que sea eso. Ya está. Exacto. Yo no le daría... O sea, es así de sencillo y así de complejo. De cajón es lo de las fotos. Hemos comentado el vídeo, si lo tienes, todos los recursos audiovisuales que puedas tener de tu empresa, que sean de calidad, que sean profesionales, claro que nos vienen bien, porque nunca se sabe. Es que un vídeo de YouTube, un medio online, esto lo hace mucho marketing directo, por ejemplo. Yo estoy soltando cositas para que luego en vuestras casas... Marketing directo muy majos también. Muy majos. Javier Piedrahita y todo su equipo, que lo hacen muy bien, son el medio líder de publicidad y yo creo que lo hacen fenomenal. Y esta gente suele incrustar vídeos de empresas de YouTube. Total. Además es que Javier en los eventos lo cuenta abiertamente, entonces si lo tienes, mándaselo, por supuesto. Y luego el tema de las fotos. El tema de las fotos en 2025 es casi más importante que el texto. O sea, es heavy, pero es así, ¿eh? Tenéis que destinar, mientras os estáis haciendo la base de datos de... Exacto, este es el punto 7. 7.3, 7.3. Tenéis que destinar media jornada, es que ni siquiera hace falta media jornada, tenéis que destinar 2 horas, ¿vale? De vuestro tiempo. 2 horas de vuestro tiempo, ¿vale? En haceros una sesión de fotos profesional. Hay mogollón de profesionales freelance, además especializados en retratos de medios de comunicación. Nosotros en Wildcom tenemos varios que son muy buenos. Sí. Que os van a sacar fotos, que os van a servir probablemente para los próximos, 2 años, y que el fee es súper económico. Porque yo creo que a veces la gente se piensa,
es que no tengo 1.000 euros para gastarme fotos. ¿1.000 euros? O sea, no te va a costar una sesión 1.000 euros. Y te van a dar probablemente pues entre 10 y 15 fotos optimizadas, o sea, editadas, muy curradas, en diferentes formatos. Normalmente esto es importante también, nos sirven mucho las horizontales, ¿vale? Claro. Sé que hay mucha gente que nos envía verticales, es verdad que también valen, porque al final la variedad de medios es lo que tiene. Vertical, pues para un perfil de estos en las típicas revistas, que te sale en una página completa una foto de la persona y la otra página es puro texto de la empresa, te valen. Pero para web, para todo lo que tiene que ver con online, mucho más horizontales, ¿vale? Y tienen que ser variadas, ¿eh? Tienen que ser... no hace falta que sean encorsetadas, típico señor o señora serio, mirando a la cámara, cruzado de brazos. No hace falta que vayáis en traje, o sea, sed vosotros mismos, pero en diferentes posturas. Podéis sonreír, podéis poneros serios, podéis, por supuesto, también cruzaros de brazos, pero podéis tener las manos en los bolsillos, podéis estar en vuestra oficina simulando con el equipo una reunión, porque también es importante, más allá de las fotos del portavoz de la empresa, que esas son fundamentales. Eso es lo primero casi antes de empezar la estrategia, ¿vale? Las fotos, para que no te las pidan, para que no pierdas tiempo luego en tener que hacerlas porque el periodista te las ha pedido y joder, no tengo las fotos. O tengo fotos de hace 10 años, que no soy ni la misma persona. Tienen que ser fotos más o menos recientes, ¿vale? Súper importante el tema de las fotos. Perdonad que me he puesto muy seria, pero es que esto es súper importante, ¿verdad? La gente le da muy poco valor a esto y es crucial. Sí. Yo de hecho me hago fotos cada X tiempo porque como no tuve pelo y ahora tengo pelo... Bueno, tengo pelazo tú. Sí. Es verdad que tú además contaste el proceso, no me acordaba. Yo cuando probé, sí, esto transparencia absoluta, no tengo ningún tipo de problema. Sí. Entonces yo me volví a hacer fotos porque era como... Claro, eras otra persona, probablemente. Claro, calvo. Si alguien quiere saber de esto, que me escriba. Abajo tenéis un enlace donde podéis ver al señor Paco Doctor Pelo. Totalmente. Punto 8. Punto 8, que nos quedan, 3. Punto 8, después de todo el tema de la nota de prensa, de las fotos, de los recursos audiovisuales, podría ser, venga, va, ostras, toma ya, primera entrevista confirmada, me ha contestado efectivamente, voy a seguir con las personas que conozco, María José Serranillos, de Expansión, y me ha dicho que me quiere entrevistar. Ole yo, perfecto. María José, después de que todo el mundo le escriba ahora, después de todo esto. Hombre, no, además que María José es una tía Lo siento, excelente. María José. No, es que lo tienen que hacer, sí, es que al final... Pero iba a decir... Entrevista, fenomenal. Oye, fulanito, pues me interesa. ¿Podríamos cerrar una entrevista la próxima semana? Perfecto. Oye, fulanito, pues mira, me interesa y además tengo un tema que tengo que cerrar esta tarde. ¿Podríamos cerrar una entrevista dentro de 1 hora? Sí. María José, claro que podemos cerrar una entrevista dentro de 1 hora. Y si la necesitas dentro de 15 minutos, también. A no ser que estéis haciendo algo de verdad de vida o muerte. O sea, una cosa... Entendedme, claro. También vuelvo a lo mismo, coherencia, inteligencia emocional, pero al final a lo que quiero ir con esto es que eso es una muy buena oportunidad y es que tenéis muy pocas balas en un cartucho que si se gasta a lo mejor no vuelve a pasar y las primeras impresiones son muy buenas. Entonces, estar disponible para la periodista es de verdad súper importante y ser agradecido también diría, o sea, volvemos a las cosas que son de cajón, pero la humildad a mí me parece, perdón que me toca el micro, a mí me parece importantísimo, como que esa sensación que tiene la persona, sobre todo si, ahora vamos, si es una entrevista presencial como la que estamos teniendo tú y yo, el feeling con la persona que te está entrevistando es el 80% del resultado de esa entrevista, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Es que es importantísimo. Entonces, una actitud humilde, una actitud de cuando acabes la entrevista, estar disponible en el futuro para esa persona. Decir, María José, un placer, gracias por la oportunidad. Si en el futuro necesitas hablar de este tema, a tu entera disposición, ¿eh? Aquí estamos. Y que esto es humano, que esto se nos olvida, pero al final los negocios, o sea, el periodismo es un negocio, vender camisetas es un negocio, estás tratando con personas. Entonces, eso yo he visto a mucha gente que después de una entrevista el periodista ha terminado trabajando para esa empresa. Ah, mira, bueno, entonces, es que la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas, intentando dejar cadáveres en ese sentido porque... Totalmente. Porque no merece la pena tampoco. O sea, no, para nada, hay que tratar bien a todo el mundo. Totalmente. Partiendo de la base que hay mucha gente, que esto lo quiero tocar, que cuando va a una entrevista de este estilo, yo, por ejemplo, disfruto muchísimo. Sí. Pero hay gente que se pone muy nerviosa. ¿Cómo gestionamos eso?
Pues se gestiona con la práctica, diré. O sea, creo que hay un peaje a pagar, sobre todo cuando no tienes experiencia en medios y no la tienes que tener, ¿eh? O sea, esto no se viene aprendido de casa, a no ser que te dediques al mundo de la comunicación. Creo que es un peaje a pagar de las primeras entrevistas para soltarte y para coger experiencia y para al final es ser cada vez más tú. Creo que no hay como un truquito, no hay un atajo para si eres una persona nerviosa y nunca has hecho una entrevista. También depende del contexto, porque imaginaos, una entrevista presencial, si es tomando un café, que normalmente es así, la realidad es que a día de hoy ojalá os salgan entrevistas presenciales. Yo hice una presencial el otro día para un medio, pero es que conozco a la periodista, tengo relación con ella, nos tomamos un café en el Ateneo y nos hizo una entrevista, ¿no? A Carmen Hidalgo y a mí. Pero normalmente eso no pasa. Primero porque la gente no tiene tiempo, ¿eh? O sea, esto no es muchas veces, no es muchas veces ni por supuesto por falta de interés. Pero es que muchas veces no tienen tiempo de desplazarse. Porque si puedo hacer una entrevista telefónica o una entrevista por videollamada, siempre pongo el ejemplo de las videollamadas con mi compi Bea Aznar de Disruptores del Español. Ahí lo dejo también, luego en vuestras casas. Os estáis sacando la lista de gratis. Bea Aznar es maravillosa periodista también, es una tía increíble y hace muy buenas entrevistas en profundidad y ella en vez del teléfono prefiere ver la cara de la gente, entonces hace por videollamada, porque Bea está en Valencia normalmente, hay mucha gente que entrevista de fuera de Valencia, no te vas a ir fuera de Valencia a entrevistar, entonces videollamada. Es verdad que por videollamada te pones menos nervioso, con lo cual yo intentaría, sobre todo en las etapas iniciales, aquí hay dos opciones siempre para elegir. O te quieres quitar terapia de choque, esos nervios que a lo mejor tienes por no tener experiencia, sé valiente, siempre lo decimos, sé valiente, nadie va a saber más que tú de tu proyecto, atrévete y ve, si tienes la oportunidad, presencial a contar el proyecto. Yo voy a decir que he cogido, ya, bueno, obviamente transportes públicos, de metro, irme a cualquier sitio, obviamente he llegado a coger aves solo para ir a hacer entrevistas físicamente. Claro. Porque para mí el hecho de poder hablar con una persona y mirar a la cara, claro, o sea, lo que genera eso versus una llamada por teléfono o versus una videollamada. De hecho, hace años nosotros en podcast hacíamos videollamada muchas veces y yo lo corté porque era como, me fatiga. O sea, a mí esto me recarga, hacer una videollamada me fatiga. Entonces, prefiero hacer este tipo de cosas. Voy a hacer la distinción, por si acaso, de los tipos de entrevista, ¿no? Si hablamos de prensa, pues claro, da igual. Prensa online y escrita puede ser, insisto, por teléfono, puede ser presencial o puede ser por videollamada en este momento o puede ser por cuestionario escrito. Entiendo que muchas veces, bueno, no, iba a decir que muchas veces las empresas evitan el cuestionario porque lo que quieren, sobre todo cuando tienes un equipo de marketing detrás, es no, pero es que quiero que conozcas al CEO. Muchas veces la gente se pone muy pesada con esto y vuelvo otra vez al sentido común, en plan, si yo sé que tú quieres que me tome un café con el CEO, pero que no puedo, que estoy en un momento máximo. Hombre, que te he aceptado la entrevista, déjame en paz, te mando el cuestionario. El cuestionario lo puedes rellenar a gustísimo, lo puedes hacer tuyo, puedes explayarte a gusto, que ya luego la periodista o el periodista cortará lo que tenga que cortar. Claro. Adáptate un poco, ¿vale? Esto siempre es importante. En las entrevistas en radio, tú has tenido también experiencia en radio. Hombre, si te ofrecen en las entrevistas en radio pueden ser también o por teléfono, normalmente por WhatsApp. Fíjate, qué curioso, porque el audio del WhatsApp resulta que se escucha mejor. Entonces, últimamente las entrevistas que cerramos en diferentes radios siempre nos piden que sean por audio, pero por audio de WhatsApp. Pero si tienes la oportunidad de ir presencial a la radio, claro que tienes que ir al estudio. O al revés, o perdón, más allá, si te ha salido una entrevista en televisión, en un plato de televisión, y voy a poner un ejemplo que es el primero que se me venía a la cabeza porque fue uno de los más guays a nivel de plató de televisión que yo he visto que hemos acompañado a alguien, ¿no? El plató del 24 horas de Televisión Española, que está en el Pirulí, si no me equivoco, sí, porque sabéis que tienen como una parte en el Pirulí y otra en Prado del Rey. Esto está en el Pirulí y, joder, claro que tienes que ir al plató. O sea, tú ahí no puedes decir, no, pero no puede ser por teléfono. Me voy a poner muy Paquita Salas. ¿Cómo que puede ser por teléfono? ¿Te ha salido una entrevista en un plató de televisión? Ve al plató de televisión. ¿Te ha salido una entrevista en un estudio de radio? Ve al estudio de radio. Yo le daría una vuelta más. Claro. Yo ese día contrato a un filmógrafo. Hombre, claro. Si y me la llevo para hacer videoblog, me lo subo a un reel, me lo subo a YouTube. Total. Y hago 500 fotos porque nunca sabes dónde va a terminar eso. Exacto. Yo iba a decir justo un poco por ahí, si tienes la oportunidad de llevarte
viene alguien de tu equipo a que haga esa función de, claro, es que tú vas a los estudios a que te hagan el making of, a que te saquen fotos, si puede estar esa persona dentro sentado sin hacer ruido contigo, pero haciéndote fotos, diferentes planitos con el micro, si estamos hablando de una radio, del logo de la radio importante que sea, con el look and feel detrás, que se vea que es un estudio de radio, tiene que estar ahí. No pasa nada si no te dejan entrar dentro con la persona entrevistada, pues te quedas donde están los técnicos de sonido, detrás, en la pecera que llamamos, haciendo fotos también, que también quedan chulas, con toda la mesa de sonido y haciendo vídeos también, subiendo de la mesa de sonido. Yo hablo un poco de experiencia de lo que hacemos nosotras en Wildcom, ¿no? Siempre acompañamos a la gente, es importantísimo. En el plató de televisión, exactamente igual. Hay que intentar, eso sí, vale, ve, pero por favor, intenta no molestar, porque hay gente trabajando, sobre todo en plató de televisión, te vas a ver abrumado, o sea, hay un montón de cámaras, hay un montón de focos, hay un montón de cosas por en medio. Siempre intenta quedarte como detrás de las cámaras, te lo va a decir, lógicamente, el equipo de producción. Total. Quédate detrás de las cámaras, perfil bajito, la persona que acompañe a la persona que va a ser entrevistada, pero claro que tienes que ir y haz, como dice Pepe, o sea, haz 1000 recursos, todos los que puedas, porque luego es importante eso. Nos va a llevar al siguiente punto, que es, vale, y una vez que has hecho la entrevista, que a lo mejor es grabada o a lo mejor es en directo, si es grabada, sí que os recomendaría que preguntarais al equipo de producción si podéis subir desde ya material a nivel de social media, porque puede ser que lo quieran hacer un directo diferido, que parezca que están, cuando lo vayan a emitir en ese momento haciendo la entrevista, y no queremos quedar mal tampoco con esas personas, entonces no pasa nada, aguantamos un poquito las ganas, entiendo que es difícil conseguir entrevistas, las vamos a querer publicar pronto, pero vamos a aguantarnos un poquito las ganas hasta que se emita ese programa. Total. Te lo van a decir, es lo primero que tienes que hacer al llegar. Preguntar, en el mejor de los casos, ya lo has hecho antes, te has informado si ese programa al que vas es grabado, es en directo, cómo se llama la persona que te va a hacer la entrevista. Vuelvo al sentido común y al cajón. Todo es sentido común al final. Yo estuve 7 años haciendo un programa de radio en la agencia F, que yo creo que vinisteis también, sí. Pimetec, que fue un exitazo, o sea, de verdad, yo me lo pasé muy bien, aprendí mucho, conocía muchísima gente interesante y había mucha gente que cometía ese error, ¿no? Porque Pimetec lo grabábamos, lo emitíamos la semana siguiente, lo emitía F Radio y mucha gente, jolín, a pesar de habérselo dicho, lo subía y, claro, a ver, no pasaba nada porque yo no era ni muchísimo menos un radio nacional o no era una radio súper importante, pero, jolín, a nivel de feeling con esa persona decía, te he dicho que no lo subas y me lo han subido. Yo te lo doy la vuelta hacia mi terreno. A ver. A mí ha habido gente que ha cogido el podcast sin preguntarme. Sí, antes de que lo emitas. No, lo ha troceado, ha subido algún reel antes de que yo lo publique y no me ha etiquetado. Pero bueno. Estas putas mierdas pasan en ese ¿Pero y qué hiciste con esa gente? Puedes decirles que eso no estaba bien. Pero no puede, o sea, de verdad. Sí, pero y lo peor es que alguno de esos trozos cogieron en TikTok 500.000 de visitas. Pero, y no estaba etiquetado yo ni nada. Esas cosas no las hagáis. Hombre, es que está feo. Está muy feo. Sí. Me parece como... a mí me da gracia porque realmente esto no es mi negocio, pero ese tipo de cosas no se hacen. O sea, pero es que eso, o sea, no se hacen y volvemos a lo mismo, porque a que no vas a volver a invitar a esa gente, no la quieres ver. Seguro que no. Luego hablamos y era como, esto no se hace, esto no podéis hacerlo. Claro. Ya, bueno, no sé qué. Pues bueno, pollas. O sea, quiero decir, te invito a mi casa. Es que... No lo destroces. Pues eso. Mira, hay otra cosa que me acaba de pasar y que también cuando vayáis sobre todo a una radio, las manos quietecitas, la manita relajada, que se lleva mucho ahora. O sea, entiendo, yo soy una persona, me estáis viendo, súper gestual, yo me acompaño mucho a nivel gestual con las manos para reforzar el mensaje, no porque me insiste en hacerlo, sino porque me sale solo. En una radio, cualquier golpecito, cuando quieras hacer énfasis en la mesa, se va a escuchar. Bueno, siempre, perdón que estoy hablando, es verdad de radio, pero igual en un podcast es que se va a escuchar. Entonces, la mano, si quieres hacer énfasis, te tienes que acordar de alejarla un poquito del soporte donde estés apoyado. Si quieres explicar algo, explicarlo, pero acordarte, por favor, de intentar no apoyar, de intentar no hacer mucho ruido y, en el mejor de los casos, pues si quieres tenerla debajo tranquilamente apoyada en las piernas, muchísimo mejor, ¿no? Total. En la tele, a nivel gestual, es otra cosa que también me llama mucho la atención. Guay ser gestual, o sea,
intenta, de hecho creo, insisto, que refuerza el mensaje, pero cuando te están haciendo una entrevista en tele, a ver si va a parecer que te está dando algo. O sea, sé gestual, pero no mucho tampoco. O sea, intenta explicarlo de una forma elegante, ¿no? Yo creo, hay un truquito siempre cuando hablamos en público, que es que la mano no se aleje mucho como de tu centro, digamos, del diafragma, sí, más o menos. Sí. Y que tú puedas hacer lo que sea con la mano para contar el mensaje que quieras, pero luego la mano tiene que volver, ¿sabes? Como una... Esto es muy... que tú conoces a Product Hackers. Sí, sí. Esto, Luis Díaz del Dedo, es que me hace muchísima gracia en las entrevistas porque el tío es muy así, ¿sabes? Él tiene como su postura cogida, que es esta del maestro Zen. Y entonces él lo hace muy bien porque vuelve, pero... Él está así siempre. Sí. Entonces esto es importante hacerlo, ¿vale? Acompáñate gestualmente, pero... de forma tranquila, o sea, no demasiado gestual, que no parezca de verdad que te está dando algo, o sea, porque si no vas a perder la atención del mensaje que estás contando y la gente inmediatamente ya se va a ir a mirar a tus manos o se va a ir a mirar a cualquier parte del cuerpo que no es al final tus ojos, sobre todo, que es donde están poniendo foco cuando estás viendo una entrevista en televisión, ¿no? Yo aquí doy un tip. Yo, por ejemplo, cuando voy a una entrevista no puedo pensar en esas cosas porque claro, me despisto muchísimo. Claro. Entonces yo he decidido que si hago algo raro con las manos o me peino de más o me toco un oído o algo así, que luego viendo entrevistas lo hago, me da igual. O sea, mientras claro, el mensaje esté bien. Totalmente. Lo digo porque si sois primeritos o primerizas y vais a pensar en las manos, no sé quién me puedo mover, va a salir la imagen así y va a ser peor. Entonces, claro, intentar actuar natural, centraos en el mensaje. Eso sí es lo más relevante. Eso es. Y llegamos al punto número 10. Tengo muchos, pero bueno, como habíamos dicho, más o menos 10. Fíjate, y lo saco a raíz de lo último que has dicho. Cuando tú vas a las entrevistas y luego te ves. Uh-huh. Amigos, amigas, hay que verse. Cuando haces una entrevista, después te quitas el ego, te quitas todos los complejos, te quitas las inseguridades y te tienes que ver a ti mismo haciendo la entrevista. Porque es la única manera en la que vas a aprender si lo has hecho bien, si te has gustado, que esto es importante también a ti mismo, si efectivamente has cometido algún error de, jolín, he estado dando muchos golpes a la mesa, he sido demasiado gestual, el mensaje, el discurso que he dado, o sea, no han sido los puntos clave que yo quería contar, me he ido por las ramas. Sobre todo cuando hablamos de entrevistas en radio y en televisión, menos. Cuando hablamos de entrevistas en radio, una entrevista en radio como máximo, o sea, es un éxito que te tengan 15 minutos, ¿vale? Bueno, 15 minutos ya no pasa. O sea, normalmente una entrevista en radio, sobre todo cuando hablamos de una radio a nivel nacional, una cadena COPE, una cadena SER, las entrevistas van a ser de 6 minutos, ¿eh? Sí. 6 minutos. ¿Y qué pasa? Que si tú te enrollas mucho en la primera pregunta o en la segunda pregunta, el periodista inmediatamente que tiene un listado de 10 preguntas va a hacer pim, pim, pim. Me tacho 3 últimas que a lo mejor no lo sabes. Es que a lo mejor eran las más importantes. Total. Lo que quieres es... Tu objetivo en esas entrevistas es que el periodista no solo te haga todas las preguntas que tiene, sino que piense en ese momento alguna más. Porque te quede todavía algún minutillo quizá para que te dé la oportunidad de decir, bueno, ¿y dónde te podemos encontrar? Antes de que se me olvide, en la tele normalmente es menos tiempo. Si una entrevista en televisión puede durar, si vas a un plató, que eso me parece, insisto, un milagrito del PR, va a durar 5 minutos, probablemente, a no ser que seas tertuliano en un programa, que a lo mejor puedas estar ese bloque que quizá dura 20 minutitos normalmente, o que consigas estar dentro de un reportaje, un poco lo que pasó con Minimal Imse en La Sexta y en Televisión Española, que os fueron a entrevistar y sacó un total, la periodista, ¿no? Sí. Un total, lo explico también por si acaso, es, digamos, un recurso muy cortito, una entrevista mirando a la periodista, lógicamente la cámara está aquí, nunca miramos a la cámara, por cierto, si estamos en un plató de televisión haciendo una entrevista, siempre estamos mirando a la persona que te está preguntando, ¿no? Y son muy cortitos, los totales en una pieza de televisión, que la pieza suele durar 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto 30 como muchísimo, el total dura 15 segundos, como mucho, ¿eh? O sea, normal, si pueden durar 10, duran 10, pero duran 15 segunditos y a lo mejor le caben 2 totales en la pieza. O sea, imagínate, a lo mejor la periodista te está haciendo una entrevista durante media hora y luego de toda esa entrevista en la pieza van a salir 30 segundos en total y lo van a dividir en 2 de 15. Entonces, es muy importante ir con los puntos clave 100% que no se te pueden olvidar que contar de tu proyecto en este caso. Total. Yo voy con un guión. O sea, claro. Yo voy con 3 cosas que tengo que decir sí o sí. Por ejemplo, con la promo del libro autónomo o con promo de Minimalism es
Si es fábricas, fabricación, todo el tipo de cosas que quiere decir durabilidad del producto, es yo estas 3 cosas las tengo que soltar en algún momento de la entrevista. Lo demás es un regalo, pero esas 3 cosas tienen que estar. Eso es. Y tengo una última pregunta. Por favor. ¿Qué hacemos cuando el periodista o la periodista saca algo de información que es más el salseo que la noticia? Sí. Esto de cara a gente que... A mí me ha pasado alguna vez Sí. de dar una entrevista y decir, joder, te he contado cosas que están muy guapas y al final te has ido a facturación, a problemas que hemos tenido en el pasado, o sea, buscar más el salseo. ¿Cómo actúa la otra parte, el entrevistado? Al final tenéis que tener en cuenta, claro, yo lo entiendo, tú lo llamas salseo, pero para ella probablemente la noticia quizá está más en lo que tú no le has dado tanta importancia o lo has contado como de pasada, claro. Pero ella se ha quedado con eso. Ella, siempre estoy hablando en femenino, pero bueno, que ella o él. Es complicado porque, claro, por supuesto, una cosa que no he dicho tampoco es que no pedimos las preguntas con antelación a los periodistas. Vuelvo a lo de ser valiente. No te van a hacer ninguna pregunta, creo, de tu empresa que no puedas responder, a no ser que sea, le podemos pedir, oye, no me mandes las preguntas, pero más o menos me puedes decir por dónde van a ir los tiros, sobre todo por si me preguntas facturación, cifras, claro, que a lo mejor no tengo ni en la cabeza, por intentar dártelo de la forma más certera posible. Pero tenéis que tener en cuenta que los periodistas siempre tenemos libertad de poder titular por donde nos dé, iba a decir por donde nos dé la gana, no por donde nos dé la gana, sino por al final la parte de la conversación que crea que más me llama la atención, ¿no? Hay una parte aquí que no podemos evitar y que es el clickbait. O sea, el clickbait está presente a raíz del crecimiento exponencial de toda la era digital. Es que es inevitable. O sea, va a haber muchísimos canales digitales que van a tirar sobre todo por clickbait, ¿no? Total. Es un mal endémico. Yo no estoy de acuerdo, lógicamente. A mí, algún editor de algún medio en el que ya no colaboro me hizo a mí clickbait de un artículo que había hecho yo. Era exactamente lo contrario. Tú te leías el resto de la noticia. ¿Qué pasa? Que nadie se lee el resto de la noticia normalmente. Sí. Normalmente eso es un problema, pero además es que deberíais leeros el resto de la noticia. Te quedas con el titular, con el primer párrafo, claro. Y el titular me lo había cambiado y era exactamente al contrario de toda la intención del resto del artículo. Claro. Y no pude hacer mucho. O sea, solo me cambiaron una palabra. Joder, y yo, de verdad, o sea, tenía confianza con mi editor y no fui capaz ni yo misma de cambiar el titular mío. ¿Sabes? Que esta es otra cosa que muchas veces creo que es importante que diga, creo que no lo he dicho mucho, los titulares, que por supuesto parten del redactor que normalmente hace esa noticia, pero luego pasan por el resto del equipo de redacción, sobre todo por el editor, la editora, claro, que es el que tiene la última palabra. O sea, es que el redactor puede haber publicado un titular, fue mi caso, y llegar al editor y el editor cambiar el titular y normalmente... Hombre, también estamos hablando de cajón y de inteligencia emocional y de compañerismo en ese caso, te lo tienen que avisar al redactor. A mí no me lo avisó en ese momento. Te lo tienen que avisar, pero te lo pueden cambiar, ¿eh? O sea, eso es como el poder del editor al final. Claro. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué hacemos? Aquí entra un poco en funcionamiento lo que llaman gabinete de crisis, también depende, ¿eh? O sea, si es una cosa... Oye, si la información no es verídica... Por supuesto que si no es verdad lo que ha contado y es un titular que es mentira, básicamente, y solo lo ha hecho como para engrandecer algo. Yo tengo como varios casos tienes que escribir muy educadamente y decir, mira, fulanito, fulanita, perdona, esto es mentira y te ruego que por favor le des una vuelta porque si no probablemente me voy a ver obligada a sacar yo algo contradiciendo esto, ¿no? Entonces, creo que a nadie le interesa llegar a ese punto y tengo que decir que son las menos las veces que pasa eso, ¿eh? Pero puede pasar. Puede pasar. Yo creo que para cerrar, creo que ha quedado muy claro toda la parte de cómo hacerlo, el hecho de arriesgarte si te dan oportunidades que las cojas y, en último punto, que puede haber riesgos. O sea, cuando hemos dicho antes, puede reventarse tu e-commerce, puedes vender miles de camisetas o puedes salir en muchos medios. Claro. También puede haber una parte negativa que el periodista decida sacar algo de la entrevista que tú hayas dicho que a ti no tiene nada de relevancia o que no has querido indagar, pero que para ella sí. Entonces, volvemos a hablar antes, preparar muy bien este tipo de cosas porque pueden tener repercusión o no, pero si la lías en una entrevista y dices algo que no tienes que decir, no vayas a una entrevista diciendo, bueno, esto lo he hecho muchas veces, el día típico de estar despistado. Total. Es mejor que lo prepares un poquito más y que no te juegues cosas que no tienes que jugarte ni fichas que no debes jugar. Total. Y, es que
no lo voy a citar, te lo digo luego detrás de cámaras porque no quiero tampoco que eso ya está olvidado, pero estoy acordándome, me acaba de ir a la cabeza una crisis de comunicación yo creo que seguro que les conoces también, bueno, en su momento, de un CMO de una aceleradora de startups, no recuerdo, a lo mejor pasó hasta antes de la pandemia, o no, como bueno, más o menos por ahí, el CMO en ese momento, que concedió una entrevista a un medio. Yo no sé en qué estaría pensando, además era un chico, ese muchacho. Recuerdo yo de leer la entrevista porque se empezó a liar mucho, claro, porque la periodista o el periodista simplemente reflejó la actitud que tenía este chaval y cómo lo estaba contando. Unos aires, un ego, o sea, una entrevista tan torpe en el sentido de, tío, te están haciendo la entrevista a ti, pero realmente estás hablando de la aceleradora que hay detrás. Claro. Me acuerdo, porque yo conocía a esa aceleradora, conocía y conozco al CEO, ¿vale? A uno de ellos, y es un tío tan majete que me imagino a esa persona leyendo esa entrevista del CMO en ese momento y diciendo, pero ¿en qué momento esta persona de mi confianza ha contado esto con estas palabras como súper soberbio? O sea, una cosa como totalmente fuera de onda. ¿Y qué pasó con eso? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que normalmente no llega la sangre al río, no hay una cosa muy exagerada, pero este fue uno de los casos de, madre mía, es que te puedes cargar la imagen de marca de toda la empresa por una conversación que ese día te habías levantado con el guapo subido y yo qué sé, te has puesto a soltar cosas a diestro y siniestro, claro, sin pensar como las decía realmente. Muchas veces, casi siempre, es más importante o igual de importante lo que cuentas que cómo lo cuentas. Volvemos a la actitud humilde, actitud de estar disponible siempre, una cosa, como decía Pepe, de persona a persona. Si es que esto va de gente al final. Totalmente. Pues yo creo que ya está. ¿Os ha quedado claro cómo lanzar una nota de prensa de forma efectiva y eficiente? Espero que sí. O sea, me he dejado un montón de cosas porque yo tengo... Bueno, las siguientes cosas ya que te escriban a ti y que trabajes juntos. O sea, nos hemos dejado un montón de cosas seguro porque como me voy a esto es una cosa que yo tengo que corregir, que es que me enrollo muchísimo y tengo el esquema mental de los 10 puntitos, pero entre medias puedo estar hablando 5 horas. Normalmente regalo algo de Minimalism, pero como vosotros habéis ayudado Product Hackers y la venta del libro, regalamos mi libro. ¿Te parece bien? Por favor. Aquellas que pongáis en Spotify y en YouTube un comentario, ¿con qué palabra? Tienes que elegirla tú. Autónomos España. Autónomos España, poned los comentarios de YouTube y de Spotify y entréis en el sorteo del libro. Yo me encargo de mandarlo firmado. Y además, bueno, o sea, ¿cuánta gente escuchará esto que sea autónomo, que esté iniciándose ahora mismo o que lleven ya 5 años y que se sientan súper reflejados con lo que cuentas en el libro, fuera de broma, ¿eh? Yo me siento identificada en prácticamente todo. O sea, y me hubiera gustado saber un montón de cosas que aparecen en el libro que obviamente cuando empiezas un proyecto casi sin saber que estás emprendiendo, pues no las sabes. Pues ya lo sabéis, dejadlo en el comentario y dejadnos qué os ha parecido este formato, como siempre, que aquí estamos para aprender, tanto vosotros como nosotros. Nada Muchas más. Gracias, Pepe. Gracias. ¿Te lo has pasado bien? Mucho. Pues ya está. ¿Tú te lo has pasado bien? Muy bien. Pues ya está. Yo he seguido aprendiendo, que es el plan. Chao, chao. Hasta luego.